Hay algo que no encaja en Dexter Resurrección, y cuanto más lo analizas, más evidente se vuelve. Leon Prader, un multimillonario obsesionado patológicamente con los asesinos en serie, no reconoce a Dexter Morgan, a pesar de que Dexter está directamente vinculado a los 3 casos criminales más importantes de su colección: el asesino del camión de hielo, el carnicero de la bahía y el asesino Trinity. Esto no es una casualidad menor. Es potencialmente uno de los mayores agujeros de guión de toda la franquicia. Prader no es un espectador casual del true crime. No es alguien que vio un documental en Netflix. Es un hombre que ha construido una red operativa internacional dedicada a identificar, estudiar y reclutar asesinos activos. Tiene recursos ilimitados, inteligencia privada y un nivel de investigación que rivaliza con el de agencias gubernamentales. Y sin embargo, cuando Dexter aparece en su mesa, bajo una identidad falsa, Prader lo trata como a un asesino cualquiera. Aquí está el problema lógico. Dexter Morgan no es un nombre secundario dentro de esos casos. Su rostro, su nombre y su historial aparecen una y otra vez en expedientes, investigaciones internas, filtraciones, teorías alternativas y medios de comunicación. Entonces la pregunta no es si Prader podría haber reconocido a Dexter. La verdadera pregunta es, ¿cómo es posible que no lo hiciera? Para entender por qué este fallo resulta tan grave, primero necesitamos establecer quién es realmente Leon Prader, y qué tan lejos llega su obsesión. Leon Prader no es solo rico. Es un coleccionista de monstruos. Un capitalista extremo que ha transformado su fascinación por los asesinos en serie en una operación perfectamente estructurada, casi corporativa, dedicada a identificarlos, observarlos, financiarlos y, finalmente, reclutarlos. Para Prader, los asesinos no son simples criminales, son activos raros, piezas únicas que merecen ser localizadas, estudiadas y preservadas. Nada en su mundo es improvisado. Su obsesión no es caótica ni impulsiva, sino fría, metódica y sistemática. Cada decisión responde a un análisis previo, a una acumulación de datos y a una verificación exhaustiva de patrones de comportamiento. A través de su jefe de seguridad, Charlie, un exoperador de fuerzas especiales con entrenamiento táctico e inteligencia operativa, Prader consigue localizar asesinos activos donde otros solo ven ruido. Charlie no busca confesiones ni errores evidentes. Rastrea trofeos ocultos, inconsistencias en rutinas, movimientos financieros sospechosos y pequeños deslices conductuales que delatan a alguien que lleva una doble vida. Así fue como encontraron a Kate, a Mia Lapierre, a Al-Yali y a otros más. No fue suerte. Fue análisis aplicado con recursos ilimitados. Las invitaciones que reciben estos asesinos son otra prueba clara del nivel de preparación de Prader. Las tarjetas metálicas, las cajas de madera hechas a medida, los $80.000 en efectivo entregados como si fueran una simple tarjeta de presentación, todo indica vigilancia previa, seguimiento prolongado y confirmación absoluta de identidad. Prader no invita a cualquiera. Invita solo cuando está completamente seguro de a quien tiene delante. Esto no es romanticismo criminal ni admiración ingenua. Es inteligencia aplicada al estudio del homicidio serial. Por eso, cuando Prader afirma que le gustan los mejores de los mejores, no está hablando en abstracto. Está hablando de casos históricos, de asesinos que definieron épocas, metodologías y leyendas. Y dentro de ese panteón selecto, el carnicero de la bahía ocupa un lugar central e incuestionable. Prader posee los portaobjetos de sangre del carnicero. Eso, por sí solo, demuestra que no se limitó a aceptar la versión oficial. Estudiar ese caso a fondo implica, inevitablemente, toparse con inconsistencias, sospechosos alternativos y nombres que aparecen una y otra vez en los márgenes de la investigación. Y es ahí donde surge un nombre imposible de ignorar. Dexter Morgan. Una y otra vez. En informes, en vínculos indirectos, en anomalías que no encajan del todo. Y aquí es donde entra una figura clave que refuerza aún más este punto: Mali Park. Mali Park no tenía los recursos de Leon Prader. No contaba con un ejército privado, ni con bóvedas llenas de trofeos, ni con millones de dólares destinados a investigación criminal. No tenía acceso a inteligencia clasificada ni a redes de vigilancia internacional. Y aún así, llegó peligrosamente cerca de la verdad. Mali era, en apariencia, solo una podcaster de true crime. Pero esa etiqueta es engañosa. Su trabajo se basaba en análisis minucioso, contraste de fuentes públicas, testimonios olvidados y, sobre todo, en cuestionar narrativas oficiales que otros aceptaban sin discutir. Donde muchos veían un caso cerrado, Mali veía costuras mal cosidas. En su podcast, cuestiona abiertamente la versión oficial del carnicero de la bahía.
Señala que James Dukes no encaja del todo en el cronograma de los asesinatos, que hay periodos en los que simplemente no podía estar presente, y que existen vacíos operativos que nunca fueron explicados de forma convincente. Para Mali, el cierre del caso no fue correcto ni satisfactorio, fue conveniente. Y esto es clave. Su teoría no quedó enterrada en foros marginales, ni en hilos anónimos sin visibilidad. Fue expuesta en un podcast popular, con miles, si no millones, de oyentes interesados precisamente en ese tipo de controversias. Cualquiera que se tomara en serio el true crime habría estado al tanto de ese episodio. Leon Prader, con su obsesión declarada por los asesinos en serie y los grandes casos históricos, no solo habría escuchado ese contenido. Lo habría pausado, rebobinado, analizado y contrastado con sus propios archivos. Mali estaba haciendo, con recursos mínimos, lo mismo que Prader hacía con recursos ilimitados. Y si sigues ese hilo de investigación, llegas inevitablemente a María Laguerza. Laguerza no fue una teórica ni una comentarista externa. Era la capitana de homicidios de Miami Metro. No solo sospechó de Dexter Morgan. Lo investigó. Lo arrestó públicamente. Lo señaló como el carnicero de la bahía delante de todo el departamento. Y murió poco después. Para alguien como Prader, esto no es un simple detalle trágico. Es dinamita narrativa. Una alta funcionaria policial convencida de que el asesino seguía libre, apuntando directamente a Dexter Morgan y pagando con su vida por acercarse demasiado a la verdad. Los expedientes, las fotografías, los informes internos, las filtraciones y los artículos posteriores a su muerte contienen el rostro de Dexter. Ignorar todo ese material ya no es improbable. Es directamente absurdo. Y aún así, todavía hay un caso más que vuelve esta omisión casi imposible de justificar. Prader posee el martillo de Arthur Mitchell. Eso, por sí solo, lo dice todo. No se trata de un simple objeto macabro ni de una curiosidad decorativa. Es un símbolo de obsesión, una prueba tangible de que Prader no solo conoce el caso Trinity, sino que lo ha estudiado con una profundidad casi reverencial. El martillo no es un recuerdo cualquiera, es el instrumento que define a uno de los asesinos en serie más prolíficos y meticulosamente documentados del universo Dexter. El caso Trinity no es un expediente más. Es uno de los más extensos y analizados de la historia criminal ficticia de la serie. Décadas de asesinatos sistemáticos, cientos de víctimas confirmadas, múltiples estados involucrados y una cacería nacional que terminó en Miami. Cualquier persona obsesionada con asesinos en serie consideraría este caso lectura obligatoria. Y en el centro del desenlace de esa investigación aparece, inevitablemente, Dexter Morgan. Arthur Mitchell no fue capturado por azar. Fue identificado, rastreado y finalmente neutralizado gracias a una investigación en la que Dexter participó activamente desde dentro. Su proximidad al caso no fue circunstancial ni marginal. Fue constante, profunda y, en muchos momentos, decisiva. Pero hay un elemento que convierte este caso en algo todavía más relevante: Rita Morgan. Rita fue la última víctima de Trinity, y su asesinato rompía por completo con el patrón establecido. No era una mujer soltera, ni aislada, ni seleccionada al azar dentro del ritual habitual de Mitchell. Era una madre, asesinada en su propio hogar, fuera de la secuencia tradicional. Cualquier investigador serio se habría detenido ahí. Y al hacerlo, habría descubierto que Rita estaba casada con Dexter Morgan, analista de salpicaduras de sangre de Miami Metro y figura directamente implicada en la investigación de Trinity. Y hay más. Dexter se infiltró en la vida de Arthur Mitchell, utilizando una identidad falsa. Se hizo pasar por otra persona, convivió con su familia y ganó su confianza. Esa infiltración generó retratos hablados, testimonios de testigos y sospechas internas. El detective King, de hecho, llegó a notar el parecido entre Dexter y el hombre que había aparecido en el entorno de Trinity, e intentó seguir esa pista, aunque nunca logró probar nada. Todo esto significa que Prader tuvo múltiples oportunidades independientes de ver el rostro de Dexter Morgan y asociarlo a grandes casos históricos. Por el carnicero de la bahía. Por la investigación de María Laguerza. Y por el caso Trinity. 3 caminos distintos que llevan al mismo nombre. Al mismo rostro. Y aún así, todavía falta la prueba más inquietante de todas. Harrison Morgan. Cuando Harrison mata en Nueva York, no improvisa. No actúa por impulso ni de manera torpe. Ejecuta el asesinato siguiendo un protocolo preciso, uno que no deja lugar a dudas sobre su origen. Replica exactamente el método del carnicero de la bahía. La segmentación cuidadosa del cuerpo. El uso de bolsas específicas. El orden en la preparación. La limpieza.
La precisión casi quirúrgica en cada paso. Esto no es una coincidencia estilística ni un guiño superficial para los espectadores. Es una firma. Y no una firma cualquiera, sino una de las más reconocibles y estudiadas en la historia criminal del universo Dexter. Este tipo de metodología no se aprende viendo documentales, escuchando podcast o leyendo artículos de True Crime. Esto se hereda. Se transmite a través de enseñanza directa, experiencia compartida y repetición guiada. Harrison no solo mata. Mata como su padre. Y aquí es donde la lógica vuelve a apuntar directamente a Leon Prader. Prader opera en Nueva York. Recluta en Nueva York. Observa patrones en Nueva York. Su red está activa allí, y su obsesión lo lleva a prestar atención a cualquier señal que rompa la norma. Un asesinato ejecutado con el método exacto del carnicero de la bahía, en su propio territorio, debería haber activado todas sus alarmas. Para alguien con su historial, esto no sería un crimen más. Sería un evento extraordinario. O bien el carnicero había regresado de entre los muertos, o alguien con un conocimiento íntimo de su técnica estaba operando en la ciudad. Cualquiera de las dos opciones llevaría al mismo punto, una investigación inmediata. Y esa investigación, incluso superficial, habría llevado a Harrison Morgan. Y desde Harrison, el camino hasta Dexter Morgan es corto, directo y casi automático. Entonces, al analizar todo esto de forma honesta, solo quedan tres explicaciones posibles. La primera es que todo esto sea deliberado, y que el reconocimiento de Dexter por parte de Prader llegue más adelante como un giro narrativo importante. Si es así, la serie aún tiene margen para redimirse con un enfrentamiento psicológico de alto nivel. La segunda es que se nos esté pidiendo suspender demasiada incredulidad, aceptando que Prader simplemente pasó por alto conexiones que, para su perfil, deberían ser evidentes. Y la tercera, la más preocupante, es que estemos ante un agujero de guión real. Si es la primera opción, el potencial dramático es enorme. Si es la tercera, entonces Prader pierde credibilidad como antagonista. Porque un hombre obsesionado con estos casos no puede no reconocer a Dexter Morgan sin romper la lógica interna del universo narrativo. Y eso convierte lo que vimos no solo en una oportunidad perdida, sino en una grieta peligrosa en la narrativa de Dexter Resurrección. Y ahora quiero saber qué piensas tú. Después de analizar todas las pruebas, los casos, los patrones, las conexiones y las omisiones, la pregunta es simple. ¿Crees que esto es un giro narrativo intencional, o un agujero de guión real? Leon Prader todavía no ha reconocido a Dexter porque los guionistas están preparando una revelación brutal? ¿O estamos ante una inconsistencia que debilita a uno de los antagonistas más prometedores de la saga? Déjamelo en los comentarios, porque este debate no es menor y puede cambiar por completo cómo entendemos Dexter Resurrection. Y si te gustan este tipo de análisis profundos, sin relleno, sin fanservice barato y yendo hasta el fondo de la lógica de la historia, suscríbete ahora mismo. Aquí desmenuzamos cada episodio, cada personaje y cada decisión del guión como se merece. Activa la campana para no perderte el próximo vídeo, porque lo que viene puede cambiarlo todo. Y créeme, esto apenas está empezando. Nos vemos en el próximo.